La educación vista desde todos sus ángulos. Un programa del CSI para la comunidad académica. El pulso de la educación. El espacio docente que cuestiona, opina y recrea los sucesos más relevantes de nuestro contexto educativo. Conduce la doctora Patricia Froll. Bienvenidos a El pulso de la educación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, nos da muchísimo gusto reiterar esta frase. Bienvenidos a El Pulso de la Educación. Hoy en su edición número 82, transmitido desde el centro de la Ciudad de México, desde Coyoacán, donde se encuentra ubicada la oficina central del Centro de Investigación Educativa. Nos da muchísimo gusto saludarles y recibirles esta noche. Hoy tenemos la presencia de la doctora Patti aquí desde el corazón del CSI, desde la Ciudad de México. Doctora Patti, qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Pues aquí recibiendo a las visitas en casa. Qué gusto verles, qué gusto maestras, maestros que están ya pues verdaderamente interesados y muy dispuestos esta noche a compartir con nosotros en el pulso de la educación. Bienvenidas y bienvenidos. Estará el programa de verdad impresionante, espectacular. Lo que se merecen ustedes. Adelante, Gonzalo. Pues nuevamente con innovaciones, doctora, iniciando ya, abriendo el programa y ya vemos que rebasan los 150 participantes en la sesión de Facebook abierta a todo nuestro hermoso auditorio. Pero también continuando con la dinámica que estableció la doctora Patti hace 8 días, hoy también con la presencia de distinguidos invitados que nos acompañan en la sesión de Zoom esta noche de manera directa. Pues nos da muchísimo gusto recibirles, tenerles como anfitriones para todos los maestros que se conectan en Facebook, a los 450 maestros que fueron seleccionados, invitados por la doctora Patti, como un reconocimiento a su pertenencia a ser asiduos participantes en el pulso, pero también asiduos participantes en los eventos de formación que realiza el Centro de Investigación Educativa. Así es que les damos también la más cordial bienvenida a los maestros que están incorporando de manera directa a la sesión de Zoom. Buenas noches a todos. Muchas gracias por aceptar la invitación de la doctora Patti. Hoy el pulso en su edición número 82, como ustedes pueden ver, con la temática que se eligió para el día de hoy. ¿Qué papel juegan las epistemologías del sur en la nueva escuela mexicana? Un tema muy interesante que ha despertado mucho interés y que está en boga, doctora Patti, desde hace un tiempo entre todos los maestros de educación básica y media superior también, ahora con la modalidad de la nueva escuela mexicana. Así es, Gonzalo, efectivamente. Hemos tenido reportes de las maestras y maestros que tienen confusiones, que no atinan el porqué de estos ejercicios, el porqué de un programa analítico, por qué se tiene que hacer en colectivo, por qué por proyectos y por qué estas metodologías desde un enfoque crítico y por qué la planeación tiene que ser ahora pensando en vincularla con los programas analíticos, por qué el enfoque comunitario, por qué estos ejercicios de dar un poco más de autonomía, de equidad, de reivindicarnos verdaderamente con las personas y con aquellos niños y niñas que a veces no son escuchados, que a veces no se les mira, que pasan invisibles y que hoy nos cuestionamos, bueno, ¿en dónde están? Hoy tienen un espacio y deja el espacio, tienen el derecho a ser escuchados y no solo a ser escuchados, sino a compartir, a pertenecer y a permanecer. Por eso, y con tanta confusión que estos cambios paradigmáticos nos han traído, voy a dejar de compartir un poquito, nos han dejado pues verdaderamente impresionados con tantos cambios y la polémica que se ha desatado, el asunto de los libros. Vaya, verdaderamente el ambiente educativo hoy día está caliente, está candente. Es por eso que cuando uno tiene confusiones, cuando uno tiene dudas, la tendencia es a regresar a las fuentes originales, la tendencia es ir a las bases, ir a la parte original, a las raíces y fundamentos, ¿cierto? Es por eso que el pulso de la educación, atendiendo este llamado y estas solicitudes de los mismos maestros de salir de la confusión, de aclarar estas dudas, no son dudas temporales, no son dudas superficiales,
son dudas que tienen respuesta en la profundidad de los basamentos, en la profundidad de las raíces y fundamentos, en la mera esencia de la nueva escuela mexicana. Si nosotros entendemos cabalmente los fundamentos, las raíces no solamente filosóficas o pedagógicas, sino más importantes aún por lo diferentes que resultan las epistemológicas, es que le vamos a dar sentido a todos estos cambios que estamos viviendo. Para mí sería fácil decirles, sí, pues la planeación tiene que ser ahora colaborativa, situada, con un enfoque comunitario. Eso es fácil decirlo e incluso hacerlo. Pero si no entiendes el espíritu que está debajo, impulsando esas nuevas formas de trabajo, pues podemos seguir haciendo planeaciones y planeaciones, pero nunca entenderemos el por qué las hacemos así. Por esa razón, y lo cual me da muchísimo gusto, es que recibimos la aceptación de la invitación a la maestra Ceci Valencia. La maestra Ceci Valencia es una de las más connotadas expertas en materia de las epistemologías del sur, pero además en vinculación con la nueva escuela mexicana. Estas corrientes epistemológicas, filosóficas, pedagógicas incluso, tienen mucho tiempo en el escenario educativo de nuestro país, pero hoy toman un realce y toman un nuevo cariz. ¿Por qué? Porque pues son el fundamento de la nueva escuela mexicana. Y sin más preámbulo, le cedo la voz y el micrófono a Gonzalo Ferreira para que nos presente a nuestra invitada de hoy, a la cual le doy un fuerte abrazo. Hemos coincidido en algunos eventos también de congresos y espacios siempre formativos, y por eso me da tanto gusto verte hoy, Ceci, aquí en el pulso de la educación. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Es correcto, doctora Patti, pues ya mencionó su nombre. Nos da muchísimo gusto que a 10 minutos de iniciado el programa, pues ya tenemos 248 participantes que nos están saludando desde Tabasco, desde Guanajuato, desde Veracruz, desde el estado de Jalisco, por supuesto desde el estado de México, desde San Luis Potosí, desde Ciudad Neza. Nos da muchísimo gusto. Pero hoy, doctora Patti, quiero resaltar en este momento que nuevamente está conectando con nosotros la maestra Fanny Cutipa desde Perú. Así es que le damos la más cordial bienvenida también a su programa en su edición número 82. Pero bien, como usted lo refiere, esta temática que hoy usted decidió analizar, compartir, platicar, pues estará muy bien fundamentada con la expertise de una maestra que su nombre, como usted ya bien lo dijo, es Ana Cecilia Valencia Aguirre. Ella es originaria de la Ciudad de México, es profesora normalista, egresada de la Escuela Normal de Jalisco, es licenciada en Filosofía por la Universidad de Guadalajara, es maestra en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio, que también es maestra en Filosofía por la Universidad de Guadalajara, es especialista en Gestión Educativa por la Unidad Pedagógica Nacional y es doctora en Educación por la Universidad de Guadalajara. Ella, como todos los invitados que han estado en el Centro de Investigación Educativa en el programa del Pulso, pues es profesora de vocación inicial. Su primera actividad fue profesora de escuela primaria. Ha sido auxiliar de investigación en el Departamento de Investigación Científica y Superación Académica de la UDG. Es formadora de docentes en la UPN y en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. Y actualmente es profesora investigadora a tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Doctora Patti, la maestra Ceci tiene varias distinciones. Es profesora con perfil PRODEP, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es miembro regular del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, es miembro regular de la Academia Jalisciense de Ciencia, es miembro de la Asociación Mexicana de Filosofía y recibió en 2010, es algo interesante que quería comentarle, doctora Patti, recibió en 2010 el Premio de Investigación Jalisco por los aportes de su tesis doctoral al campo de la gestión educativa en el estado de Jalisco. Ha participado como conferencista y como ponente en varios eventos nacionales e internacionales y ha publicado diversos artículos y muchos capítulos de libros en el campo de los sujetos de la educación. Así es que es un honor para el Centro de Investigación Educativa darle la más cordial bienvenida a esta edición del Pulso a la maestra Ana Cecilia Valencia Aguirre. Maestra Ana Ceci, qué gusto saludarla, muy buenas noches, bienvenida a su programa.
Muy buenas noches y pues muchísimas gracias por esta invitación con tantas personas tan importantes, tan interesadas en un tema que es fundamental para el desarrollo de las sociedades como es la educación y sobre todo de los actores y agentes centrales de quienes llevan a cargo esta tarea formativa que son los y las profesoras, así como directivos, ATPs, supervisores y interesados en la educación. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Patti Frola, y gracias a todo el staff tan capacitado. Ceci, aprovechando tu presencia el día de hoy, que engalanas este pulso de la educación, pues preparamos 3 preguntas detonadoras, 3 preguntas que los mismos maestros a través de redes sociales nos han hecho llegar de manera reiterada. Nos preguntan, pues básicamente tratamos de hacer una selección a reserva de que los maestros también en el chat, tanto de Facebook Live, a quienes también les damos la más cordial bienvenida desde el Facebook, y los que están incorporándose al grupo de la sala de Zoom, pues ambos grupos tienen estas inquietudes. Yo quisiera empezar por la pregunta número 1, que detone, ¿verdad? Y que te permita a ti, pues, explayarte y anegarnos con ese dominio y ese conocimiento que tú tienes, Ceci. Bueno, la primera es saber por qué es importante conocer las epistemologías del sur en esta comprensión de la nueva escuela mexicana. ¿Qué relevancia le asignas tú a este conocer, a este empaparnos, pues, de metodologías del sur? Adelante, Ceci. Gracias. Bueno, quisiera apoyarme con una diapositiva, ¿verdad? Pero quisiera que también esto fuera un diálogo. El fin de la diapositiva como que es mostrar las ideas de manera escrita y que podamos tener como ciertos referentes. Entonces yo quisiera comenzar señalando algo que me parece fundamental. No podemos pensar en un cambio radical sin irnos a la raíz, como bien lo señalaste, Pati, que es precisamente el fundamento epistemológico. Y el fundamento epistemológico de la nueva escuela mexicana son precisamente estas llamadas epistemologías del sur, pero muy ligadas a la perspectiva decolonialista. Van de la mano, van imbricadas. Primeramente yo quisiera comenzar clarificando qué significa esto de epistemologías del sur. Y bueno, la palabra epistemología proviene de episteme y de logos y significa el fundamento del conocimiento. Si nosotros queremos entender por qué una reforma, tenemos que entender los fundamentos desde la raíz y precisamente las llamadas epistemologías nos llevan a la raíz. ¿Qué se entiende por conocimiento, por saber y cuál es el origen de todo esto? Entonces, saberes decoloniales y epistemologías del sur van muy ligadas. Y cuando hablamos de epistemologías del sur, nos estamos refiriendo a los conocimientos que vienen precisamente desde la perspectiva del sur, pero no un sur geográfico, sino un sur epistémico, un sur simbólico. ¿Qué significa ese sur epistémico? Todos aquellos saberes que no han sido considerados dentro de un fundamento que les da, digamos, una validez desde un saber legitimado. Se supone que el saber legitimado de nuestras comunidades siempre se dice que viene de la ciencia. ¿Y cuál es el origen de la ciencia? Desde la narrativa que nos ha dado la escolarización, pues que la ciencia proviene de Europa, que proviene precisamente de 2 raíces que son las raíces grecolatinas, Grecia e Italia. Nuestro derecho se dice que viene del derecho italiano, nuestra concepción de Dios proviene de los colonizadores que nos trajeron esa concepción de un Dios único. Nuestra concepción de la belleza también es eurocéntrica. Entonces parecería que el centro es Europa y que Europa representa el norte y que todo lo que no es Europa, Asia, África y Latinoamérica es considerado el sur, es considerado lo que queda fuera. Y desde esta perspectiva que es histórica
que tiene como raíz el cómo concebimos el origen de nuestro conocimiento, pues es ahí donde se desmarca el modelo actual educativo de esa visión eurocentrista, de esa visión que narra que siempre fuimos conquistados, por ejemplo, por los europeos, que Europa es la que trajo la ciencia, el desarrollo y el conocimiento, que la religión vino de fuera. Entonces, desde ahí, quisiera comenzar diciendo que todo ese mundo que tenemos de concepciones que van desde la belleza, la política, el conocimiento, la ciencia, parecería que son saberes y conocimientos que se presentan ajenos a nuestra realidad, pero que se nos imponen desde una afuera. Esto parecería extraño, pero esto es lo que hace la escuela finalmente cuando educa a un niño y cuando le dice, el conocimiento que tú traes de tu casa no es el conocimiento legítimo. El conocimiento legítimo es el que se da en la escuela, es el que viene en el libro, la manera en como tú hablas, pronuncias, refieres el mundo, no es la correcta. Aquí no se vale que digas vide, no se vale que digas ancina, no se vale que digas, porque no se vale que hables tu lengua originaria, porque la verdadera lengua, el verdadero lenguaje es el español y es el español académico y la manera de escribir es la escritura académica. Entonces, a eso le llamamos nosotros visión colonizadora y la escuela lo ha hecho históricamente. El saber nos viene dictado desde afuera y esta frase es muy linda, la última, dice, la opresión ya no está en el cuerpo, sino en las mentes y se reproduce en las instituciones y una de esas instituciones es la escuela. ¿Sí? Wow, Ceci, yo creo que esto está, justamente nos da la explicación de por qué ahora yo paso en mi mente tantas situaciones de justamente de esta inequidad, de este pensamiento tan hegemónico, y como tú no perteneces porque no cumples estos cánones, pues eres el típico, perdón, lo voy a decir entre comillas, este es el alumno oveja negra, este es lo digo entre comillas y con respeto al público, el naco. No, es que ¿cuándo vas a ser popular si, no sé, ¿cuándo vas a ser talla cero para que puedas decir pertenezco al grupo de élite de chicas bellas, ¿no? Los cánones de belleza inalcanzables en unas ocasiones. Tengo escenas muy tristes a la luz de esto que nos comentas, de decir, maestra, es que no me quieren en el grupo de amigas porque no soy talla 0, porque no soy talla 3, no soy talla 5. Solo quieren que en el grupo hablo de secundaria, por ejemplo, si no eres talla 0, si no eres talla 2, y entonces uno se pregunta, mi vida, mi hijita, ¿de dónde vas a ser talla 0? Pues ni la genética, nomás veme a mí, veme a toda la familia. Reina, ¿cómo piensas? Sin embargo, Ceci, estamos de acuerdo que es un lastre que hemos tenido muchos años, y tener la explicación desde esta perspectiva histórico-social, pues de verdad que es un alivio social esto que estás mencionando, Ceci. Adelante entonces. Sí, y bueno, si entendemos eso, podemos entonces decir qué significa descolonizar. Descolonizar es entonces salirnos de este patrón que la escuela de alguna manera, si tú quieres inconsciente, si tú quieres por tradición, por gramática escolar, como lo dicen algunos teóricos, ¿verdad? Como Tiac, lo que hace la escuela es reproducir el patrón de la colonialidad. Simplemente a quienes eligen, por ejemplo, para la escolta, a quienes eligen para el cuadro de honor. Para la pastorela, a la Virgen María. Para la Virgen María, para los deportes, ¿verdad? Para las tablas gimnásticas, rítmicas, para la escolta, etcétera. Entonces, de alguna manera, la escuela ha reproducido modelos colonizadores, inconscientemente, o porque existe la idea de que ese es el deber ser de la escuela, elegir a los
que tienen determinada talla, estatura. Yo recuerdo que en la Escuela Normal de Jalisco, las bastoneras eran elegidas a partir de sus medidas, ¿verdad? No. Y esto era, pues hoy lo reflexionamos, que bueno, con una actitud crítica. El origen de la colonialidad, si ustedes se fijan, es un origen político, aquí viene, y se dio precisamente desde el siglo XX, no es algo que haya inventado la nueva escuela mexicana, es algo que se dio en la historia y se dio con países de Asia y África que no querían ser definidos como países en desarrollo o países en subdesarrollo. Sí, acuérdense que la concepción desarrollista dividía en dos a los países. Los desarrollados eran los bonitos, los chidos, los que llevaban la vanguardia, los rating de todo, y los atrasados, y entre ellos Latinoamérica, Asia y África. ¿Sí? Qué casualidad, ¿verdad? Siempre esta visión de que los países del norte, los países europeos, y dentro de Europa también había la concepción de los atrasados. Portugal, España, Italia eran países considerados, o ciertos países que no estaban a la vanguardia. Y hubo un grupo de países que consideraron que su camino no era esa visión de futuro basado ni en el comunismo ni en el capitalismo, sino en la descolonización. ¿Y qué quiere decir? Nosotros tenemos un proceso de desarrollo particular. El que crea la palabra de colonización en 1961 es un psiquiatra francés, Frantz Fanon, que es francés caribeño y que propone el concepto de decolonización y que habla por vez primera de los pueblos oprimidos, de las sociedades oprimidas, ¿sí? Bueno, entonces algunas tesis de quienes se separan de este modelo es la siguiente. Tenemos que reconocer que existen prácticas diversas, que existen conocimientos diversificados y que en ese reconocimiento de la diversidad está la inclusión y la justicia social. Esto es muy importante porque los maestros decimos, inclusión es poner mobiliario, es poner que está ya en la legislación, en la ley, en el artículo 3º, en la Ley General de Educación. Somos escuelas inclusivas, pero en el discurso y en las prácticas seguimos considerando que hay conocimientos legítimos frente a conocimientos no reconocidos, y esto también habla de exclusión. O sea, la inclusión no es solamente material, también la inclusión es simbólica, ¿verdad? Es simbólica. Claro, adelante, Ceci, termina. Y bueno, esto también tiene que ver con una concepción de justicia social, y aquí entran teóricas como Katharine Walsh, entran teóricas como Nancy Fraser, que dicen, no, la justicia no solamente es distributiva, también la justicia es política. Tener visibilidad es justicia. Las mujeres tenemos derecho a ser escuchadas, a tener derecho a que nuestra narrativa tenga validez, igual que la narrativa de un político, igual que la narrativa de un jurista. La narrativa de un niño es tan válida como la narrativa de un profesor. Esto es, las voces y la diversidad ocupan un lugar importante. Sí, y bueno, esto ya lo había planteado. La colonialidad tiene que ver con esa idea violenta, ¿verdad? Basada en una modernidad que salva a algunos y excluye a los otros. Esta idea de que si tú crees en este Dios te vas a salvar, si tú crees en otro Dios te vas al infierno, si tú hablas de esta manera eres culto, si tú no hablas de esta manera eres inculto, si tú te vistes de esta forma eres aceptado, si te vistes diferente no eres aceptado. O sea, eso quiere decir colonialidad, y son prácticas que se dan en la cotidianidad. Cuando a alguien no lo dejan entrar a un lugar por su color de piel, por su forma de vestir, esas son formas de colonialidad. Y la escuela, de alguna manera, aunque tenemos que ser críticos hacia adentro, la escuela mexicana volvió la mirada hacia adentro diciendo, es que con la pandemia descubrimos que la escuela también es diversa, múltiple, y hay desigualdades grandes. Algo que mostró la pandemia fue la gran desigualdad, y de ahí la necesidad de ese diagnóstico, de reconocer en la nueva escuela mexicana una posición de colonialista, de visibilidad de las diferencias.
y de cómo también la escuela reproducía en algunos de sus patrones procesos de colonialidad. Claro. Aquí tenemos ejemplos de saberes coloniales, de saberes de coloniales de las comunidades. Por ejemplo, la manera como se pesa no necesariamente es en gramos. También las personas utilizan formas, por ejemplo, de matemática comunitaria que son tan válidas porque les ha permitido sembrar, hacer cosas importantes, hacer transacciones. En la pandemia, por ejemplo, hubo comunidades que trabajaron con el trueque. El trueque, por ejemplo, es una forma de colonial de negociación. No todo se traduce en una transacción con dinero. También el trueque son formas de intercambio que existen en nuestras sociedades y que nosotros también incluso llevamos a cabo ante esta crisis también del capitalismo y de las formas neoliberales de transacción. Sí. Bueno, todo esto es importante en Sí. el saber de colonial. Un principio fundamental tomado de Paulo Freire es que todos poseemos saberes, que nadie ignora todo, pero que tampoco nadie sabe todo y que todos aprendemos de todos. Y que el saber, como lo dice una gran feminista, que es Dora Haraway, norteamericana, por cierto, pero crítica del modelo colonialista, es que los saberes son situados. Todo conocimiento se construye desde una realidad y desde un contexto. Por eso los maestros tenemos que partir del reconocimiento del contexto con esos diagnósticos comunitarios, Claro. porque es el contexto el que marca las posibilidades del aprendizaje y de un aprendizaje con sentido para esa comunidad. Es un saber en diálogo, es un saber dialogante, es un saber que se construye desde la dialogicidad. Aquí aparece también el término dialogicidad como diálogo de saberes. No es que este saber de la ciencia sea superior al conocimiento de la comunidad, ni que el conocimiento de la comunidad sea superior al conocimiento de la ciencia, sino que se aprende de la ciencia y del saber comunitario, ¿sí? Hay un diálogo de saberes. Muy Ahora, bien. estas son las epistemologías del sur ligadas a la perspectiva de colonial, ¿sí? Sí, sí, sí. No hay una sola episteme, hay muchas formas de razonamiento, hay distintas formas de validación en razón a que las experiencias situadas también tienen valor, se tienen que reconocer. Claro. Esto no significa que se tengan que reproducir, Patti, porque de pronto decimos, es que el saber de la comunidad se está privilegiando. No, el saber de la comunidad es el punto de partida, pero se tiene que dialogar y se tiene que analizar, porque también mucho del saber de la comunidad requiere ser crítico. Por eso la perspectiva es una perspectiva crítica, no de reproducción de la comunidad. Partir de la comunidad, partir del conocimiento de la comunidad. Dialógica, efectivamente. Dialógica crítica. Interculturalidad crítica. Ese es un concepto fundamental. Interculturalidad crítica significa no reproducir la cultura, sino someterla a la crítica. ¿Y qué mejor espacio que la escuela? Que la escuela. Y hablando de esto, Ceci, justamente retomando el papel de la escuela, permíteme hacer un comentario y una breve historia muy acorde con esto. Desde el CIESI, esta perspectiva de reivindicar, de tratar de hacer esta ecología de saberes en el campo de la lengua inglesa, por ejemplo, el CIESI, todos saben, nuestros amigos maestros que se están todavía incorporando al programa, saben que desarrollamos materiales bibliográficos y que tenemos un brazo editorial. Esta publicación que ven aquí, y sí, esta viene parte de nuestros patrocinadores, pero tiene una gran coincidencia con esta postura de la nueva escuela mexicana. Cuando se dijo que los niños deberían aprender a comunicarse en inglés con herramientas comunicativas, jamás se dijo que iban a ser bilingües, pero el plan de estudios decía que tendrían herramientas para comunicarse en inglés, pero también en su lengua materna, si es que no era el español, y también en español. Esto era uno de los rasgos del perfil de egreso de la currícula que hoy queda ya obsoleta, ya no es vigente. Sin embargo, desarrollamos un material donde, pensando
que la docente o el docente no necesariamente saben inglés, puesto que en su formación no lo llevaron, o si lo llevaron fue mínimo, vaya, que no tenía que ser esa preponderancia de, no, si no sabes, si no sabes inglés, pues ¿cómo vas a dar la clase, cómo vas a darle herramientas comunicativas en esa lengua inglesa a los chiquillos? Y entonces generamos un material. Mira que todavía no se hablaba de todo esto, pero el material ya lleva ese respeto, por ejemplo, a la lengua española, incluso a la lengua, en este sentido, náhuatl. Esos libros son horizontales, me refiero, no están por grados y no tienen gramática en inglés. Tienen algunas formas de comunicación, pero respetando, primero que nada, las efemérides de México y los vocablos y expresiones mexicanas que no tienen traducción en el inglés. Es decir, el inglés no va a ser aplastante del español ni de algunas lenguas originales. Entonces tiene juegos, muchos juegos, rondas, rimas, prácticas sociales de la lengua, respetando, por ejemplo, ¿cómo le pones al pan de muerto? En noviembre se celebra Día de Muertos. ¿Cómo traduces al inglés pan de muerto? No hay manera. Death bread, pues es una cosa horrible, no tiene traducción. Entonces, en estos materiales se respeta y se pone textual, pan de muerto. No hay traducción para calaca, la calaca, ¿sí? Entonces, este material te va llevando a los niños en ese respeto a la diversidad lingüística, ¿sí? Y machaca, por ejemplo, tiene una parte que dice la machaca, el platillo machaca, la comida machaca en el norte. Pues no hay traducción. Entonces se respeta. Estos libros, de verdad que ahorita, pues van a tener van a llamar la atención, porque ni tienen ese sobrevalorar el grammar, el spelling y toda la parsimonia que a veces representa aprender la segunda lengua, pero en este esquema, en este paradigma, pues hay una cierta equidad lingüística y eso es lo que, bueno, que complementa un poquito lo atinado de tu discurso, Ceci. Terminó la mención de esos materiales. Adelante, continuamos. Me gustaría hacer entonces, si me lo permiten, pues la segunda pregunta. Y la segunda pregunta, bueno, tiene que ver, todo esto que tú explicaste a profundidad, se complementaría con, dame un segundo. Dame un segundo. Esta es la pregunta. Es que las saqué de los comentarios de los maestros. Aquí está. ¿Qué planteamientos, unos 2 o 3 planteamientos, consideras determinantes para afirmar que esta nueva escuela mexicana de verdad obedece a nuevos paradigmas? Y esto es porque se ha dicho muchísimo que es lo mismo, pero le han cambiado los términos. Yo estoy consciente que no es lo mismo y no es solo cambio de términos. Hay de raíz, obviamente, raíces epistemológicas que verdaderamente sí son distintas. Entonces, esta es la pregunta que nos hacen las maestras y los maestros aquí presentes. Repito la pregunta, ¿qué planteamientos consideras determinantes para afirmar que la nueva escuela mexicana sí obedece a nuevos paradigmas? ¿Qué nos dices, doctora Ceci? Bueno, es una pregunta muy importante, muy radical en términos efectivamente de que la perspectiva decolonizadora y las epistemologías del sur vienen a replantear una visión de lo educativo desde otro paradigma, desde un paradigma radical. Y el paradigma es poner en el centro a la comunidad, porque la concepción educativa no se puede situar en el individuo aislado. La realización del individuo tiene que ver con una realización también de su entorno. Es como pensar, por ejemplo, pónganse a pensar en que ustedes pueden ser felices teniendo mucho dinero, pero viviendo en un contexto donde hay desigualdad y donde hay violencia producida precisamente por esa descomposición del tejido social. Pues es lo que estamos viviendo. No podemos nosotros educar para una individualidad descuidando el tejido social. Y precisamente
el nuevo paradigma del modelo, ese proceso de descolonización y de epistemologías del sur, redefinen sustancialmente la relación escuela-comunidad. Porque siempre hemos dicho, la escuela y la comunidad tienen una interacción, sí, pero la escuela pone muros, ha puesto muros históricos y muros también visibles e invisibles. Por ejemplo, la idea de que la comunidad contamina la escuela. Niño, no hables como hablan en tu barrio. Niño, no vistas como visten en tu colonia. Niño, aquí lo que tú sabes de tu casa, no hables de nada. Y esto precisamente venía a plantearnos la idea de que la escuela, entre más muros pusiera con la comunidad, iba a estar menos contaminada y iba a ser mejor su tarea. Y todo lo contrario, la comunidad no está fuera de la escuela, la comunidad está dentro, porque como dice el pedagogo español Pérez Gómez, la escuela es un cruce de culturas. No quieran buscar la comunidad afuera de la escuela, la misma escuela, el aula es cruce de culturas. ¿Por qué digo que es cruce de culturas? Pues porque ahí están los niños que vienen con diferentes tipos de familias, diferentes religiones, diferentes creencias, diferentes contextos, y es de esa diversidad como van a aprender. Por un lado es replantearnos la relación escuela-comunidad, y ese es un proceso que tiene que ver con la descolonización. El segundo es que la escuela rescata valores comunitarios como es el respeto a la naturaleza, la idea del buen vivir de las comunidades originarias, esta idea que tiene que ver con la comunidad, con la recuperación de las raíces, de las narrativas de los abuelos, las abuelas, y de cómo esto se convierte también en algo que viene a dignificar el reconocimiento de nuestras comunidades. La propuesta sentipensante, no podemos separar las emociones de la razón, porque somos sujetos integrales, porque las emociones juegan un papel importante en los aprendizajes. La perspectiva holística y ecológica, el respeto y el vínculo con la naturaleza, y esto a través de algo que es muy importante, maestras y maestros, el diálogo de saberes. Diálogo de saberes significa ponerlos en horizontal a los conocimientos. Por ejemplo, el conocimiento de sembrar es un conocimiento histórico, milenario, que se ha pasado de generación en generación, y el conocimiento de un campesino es valiosísimo. Ellos no producen papers científicos ni libros indexados, producen los alimentos con los que la sociedad mexicana come, producen lo que hay en nuestra mesa. Entonces, es muy importante recuperar el conocimiento, los valores comunitarios, ¿verdad? Luchar contra el epistemicidio. ¿Qué significa epistemicidio? Ese es un concepto precisamente del creador de las epistemologías del sur, ¿verdad? Del creador de las epistemologías del sur, Boaventura de Sousa Santos. ¿Qué significa epistemicidio? Es robar el conocimiento y no reconocer que el conocimiento es de ciertas personas, ¿verdad? Eso es muy importante. Por ejemplo, pensemos en que todos dicen, bueno, es que todo el origen del conocimiento es Grecia. Grecia era una isla y Grecia tomó conocimiento de la India, de Egipto, de Asia, la concepción de un Dios único, por ejemplo, como el que nos trajeron los españoles, no era griega, los griegos eran politeístas, ¿verdad? Y la idea de un Dios único era de la India. Nuestra concepción del Dios monoteísta es hindú, por ejemplo, y la India es un país que ha sido menospreciado, colonizado después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden, fue colonia de Inglaterra, fue sometida. China, por ejemplo, cuando va Marco Polo a China, descubre que ellos ya usaban el papel y el papel moneda. Habían descubierto los chinos el papel, la imprenta, ya sean libros, y luego llegan a América y creen que América es el nuevo continente, cuando América ya tenía años. Mientras ellos cortaban cabezas, aquí se levantaban palacios, ¿verdad? O sea, hay cosas muy interesantes que hay que resignificar
en esta propuesta de las epistemologías del sur, pero sobre todo el reconocimiento de la relación escuela-comunidad. Por eso, muy importante partir de el diagnóstico comunitario en la planeación, el codiseño bajo la lógica de que no podemos generar conocimiento desde la individualidad, sino desde la colectividad, y sobre todo el diálogo de saberes que nos lleva a esta visión de que el conocimiento no está fragmentado, que en la vida cotidiana están dialogando los saberes, están fluyendo los saberes. Cuando un niño va a la tienda a comprar un bolillo, un virote, como ustedes le llamen, un pan, ahí está el conocimiento de la matemática, en la transacción, pero también ahí está el lenguaje, saber pedir, saber saludar, saber decir, sí, etcétera. También está el conocimiento del medio, qué alimentos voy a elegir frente a otros, cómo leer etiquetas, para los códigos que vienen en las etiquetas de los alimentos, para elegir los mejores productos a partir del concepto de salud y de alimentación. O sea, ustedes analicen cómo nos movemos en la vida cotidiana y el conocimiento está ahí ligado. Entonces, esa es una concepción radical muy importante. Ceci, prácticamente, Ceci, entonces podemos decir que este es el origen de esta gran polémica, dado que la vida real no viene por materias, no viene por asignaturas, la vida no viene, voy a la tienda, voy a comprar la comida del día y yo, estoy pensando en la asignatura matemáticas y luego estoy pensando en la asignatura ciencias naturales, de qué jitomates voy a llevar, o algo ya más elevado, cuando tienes un problema a lo mejor financiero, un problema, no necesariamente son cosas cotidianas, cosas excepcionales también, pero que no vienen divididas o fragmentadas o segmentadas. Por eso no podemos seguir en los grupos escolares haciendo la fila de los que van bien, aplicados, etiqueta, la fila en medio, los de medio van pues ahí con jalones y estirones, y luego la fila 3, la fila de los que, no quiero poner etiquetas, pero de los que requieren más apoyo, no puede seguir pasando eso. Porque son etiquetas que a esos niños no se les quitan en años. Y en ese sentido es volver a remarcar ese pensamiento colonial. A mí me interesan los que responden de esta manera y los que responden de manera diversa. Ya los etiqueté de mal estudiante, la fila de los niños que se van al USAER, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que tiene mucha trascendencia esto que estás explicando porque lo normalizamos, Ceci. Maestras, maestros que nos están viendo en Facebook, que nos están viendo en la sala de Zoom, el asunto es que normalizamos esto. Y si no nos viene alguien a dar una sacudida, pues esto sigue como que así va la vida, no pasa nada y seguimos reproduciendo estos patrones. ¿Verdad, Ceci? Sí, mira, hay una investigación muy interesante de los años 90 que hacen precisamente en Brasil, que se llama En la vida 10 y en la escuela 0. Sucede lo mismo, a veces en la escuela 10 y en la vida 0, porque puede haber, y a mí me ha tocado ver en educación superior, alumnos con 100, con 10, que no saben redactar un oficio, que no saben llenar un formulario para pedir trabajo. Cosas prácticas. Nos hemos olvidado de la vida cotidiana porque el saber escolarizado parece estar tan distante de lo cotidiano. Y a mí me parece que esa sacudida nos convoca a pensar que el conocimiento está en la cotidianidad, opera en la cotidianidad y permite transformar la cotidianidad, porque ese es el otro punto importantísimo. El conocimiento no es para guardarlo en un diploma o en una nota. El conocimiento es para emanciparnos, como dice Paulo Freire. El conocimiento tiene que llevar a que seamos y vivamos en sociedades más justas. Que el conocimiento, el saber leer y escribir le permita a un niño poder exigir sus derechos, como lo pretendía Paulo Freire cuando enseñaba y alfabetizaba. No alfabetizaba para que la gente tuviera más conocimientos, el saber por el saber, no, el saber para mejorar la sociedad, el saber para resolver problemas,
por eso partir de problemas comunitarios, de problemas de la comunidad y desde ahí aplicar el conocimiento para mejorar la comunidad a través de la resolución de los problemas. Que no vamos a solucionar los problemas sociales, es cierto, pero vamos a tener una actitud nueva ante los problemas. No podemos ignorar los problemas, ¿verdad? Claro. Esto es fundamental. Y eso, perdón que te interrumpa, Ceci, y eso se tiene que ver reflejado en las prácticas educativas cotidianas, este cambio de paradigma, este cambio de pensamiento a un pensamiento más crítico, más analítico, tiene que verse reflejado también en la planeación didáctica, ya en lo más concreto, el escalón más concreto, y por supuesto en la evaluación formativa. Esto tiene que permear, ¿no? Ir filtrándose hasta llegar a los elementos más concretos, que son ya el trabajo cotidiano, planeación, evaluación, y sobre todo a propósito, y quiero aquí hacer otro paréntesis, ya me están marcando producción, en esta parte de la evaluación, se está mencionando ya el nuevo acuerdo de evaluación, mismo que vamos a retomar desde esta perspectiva, es decir, el acuerdo de evaluación aún no se publica formalmente, pero estamos nosotros ya retomándolo, estudiándolo, porque ¿cómo dar el giro formativo a un acuerdo que es a veces algo árido, algo muy, muy llano, pero que tiene en su interior contenido que es propicio para dar este enfoque del que estamos hablando, un enfoque humanista, un enfoque dialógico. Ya no tendría que ser, maestras, maestros, tomen nota, por favor. Vamos a trabajar esto en una conferencia y un mini taller muy breve. El acuerdo no da para tanto, el acuerdo no es tan grandote, pero sí queremos que se desmenuce con esta visión crítica y que le demos matices y que le demos análisis y lo critiquemos y lo hagamos pedazos y lo volvemos a armar y lo rompemos y lo volvemos a pegar, porque es dominarlo desde una perspectiva más crítica. Su análisis metodológico, si es correcto o es más, a veces dicen por ahí, lo políticamente correcto a veces no es metodológicamente correcto, pero vamos a ver qué tanto está este acuerdo. Yo se los voy a poner sobre la mesa y tendré el placer de irlo desmenuzando. Las inscripciones a este pequeño curso y conferencia empiezan pues ya mañana, así que si gustan ustedes empezar, pero igual dándole el giro del cuestionamiento, ya no es, pues es que la maestra me puso 5, pero sin mediar un diálogo de manera tan punitiva, de manera tan autoritaria y vertical, que el pobre, el que recibe el 5, ni cómo defenderse. Digo, hasta los delincuentes tienen derecho a la defensa y en ocasiones cuando te plantan el 5 o te plantan el 7 o igual cuando te plantan el 10, no hay mediación de por medio. Entonces, pues, ¿cómo fue esto así? El involucrado, el principal destinatario de esa evaluación, el evaluado, no sabe ni por qué le pusieron esa cantidad, no sabe en qué consistieron los criterios, no sabe cómo explicar. Si le fue bien, pues mejor ni dice nada, ¿verdad? Por todo el mundo le va a decir felicitaciones, pero cuando le va mal y cuando tiene una calificación que te quedas con la sensación, fue injusto el maestro, fue injusta la maestra. ¿Cuántos no de los aquí presentes? Hablo de los aquí presentes. Tenemos experiencias dolorosísimas de un docente, un maestro que nos hizo alguna injusticia con la evaluación. Todos, si hacíamos un anecdotario. Entonces, por eso la importancia de invitar a tan connotada experta, maestras, maestros. Por eso la importancia de tener gente que sabe. Muchos de nosotros lo hemos estudiado. Ya nos devoramos a Boaventura de Souza, Paulo Freire. Yo les comentaba que el primer consultorio psicopedagógico que tuve se llamó Paulo Freire. Entonces, bueno, muchas nostalgias, pero vuelvo al punto de la evaluación. ¿Por qué meterse a un espacio donde se desmenuce la evaluación? Se desmenuce a través del acuerdo nuevo y llegar a conclusiones críticas, muy analíticas, tener más elementos de juicio. La autoridad manda el acuerdo precisamente, pero yo sé, y estarán conmigo de acuerdo, que la autoridad es para cuestionarse, si no, ¿para qué es autoridad? ¿Cierto? Y mientras sea un cuestionamiento respetuoso, digo, no pasa nada.
pero si nos quieren verdaderamente docentes con pensamiento crítico y hasta un poco criticones, ¿por qué no decirlo? Pues tenemos que abrir esos espacios. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Ceci? Pues adelante, no quiero interrumpir más tu brillantísima disertación. Adelante, ya pasó, Sí, adelante. por supuesto, de acuerdísimo con esa posición, Pati. Y a mí me parece que tenemos que asumir que en este modelo, como bien se ha dicho, no somos técnicos, no somos reproductores de procesos donde parecería que ya nos dan el guión acabado y el maestro solamente va a hacer paso 1, paso 2, paso 3. Yo les digo, si así fuera la educación, un robot hubiera sustituido la pedagogía, ya hubiera sustituido la práctica de muchos de nosotros. Y creo Oye, que espérate, Ceci, y ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, sí. imagínate, tenemos guardadito ese pollito de la inteligencia artificial, guardadito, también desde la perspectiva actual. Ahí está guardadito ese pollito, maestras, maestros, no se lo vayan a perder. Pero Tenemos, sí, tenemos ese reto de dialogar, de ser críticos, incluso con esas propuestas de la inteligencia artificial que ya llegaron a la educación y donde precisamente la actitud crítica es la que no nos hace ser también objetos ante estas tendencias tecnológicas, ¿sí? Entonces, me parece que es fundamental entender que las epistemologías del sur, si las entendemos las y los docentes a través de nuestra práctica cotidiana, vamos a crear transformaciones radicales, porque la mirada ya no va a ser tener como centro una planeación didáctica prescriptiva, un libro prescriptivo que incluso era utilizado por los docentes como materia de abran la página, resuélvanlo, lo califico, la que sigue, lean, reproduzcan, hagan una copia. O sea, el libro era como un material prescriptivo, no en todas las prácticas, en algunas prácticas. Y en lugar de retomar la propia realidad como el gran libro del conocimiento, estábamos cerrándonos ante esa realidad, ante ese gran libro que es la propia experiencia de los sujetos. Por ejemplo, yo les pongo el caso de la doctora María Bertelli Busquets. María Bertelli ya falleció, ella era investigadora del DIE y en su tesis de maestría, porque ella es educadora, narra, va a hacer etnografía a una escuela y narra cómo una profesora les quiere enseñar a los niños la lección. Los niños acababan de pasar por una situación de que se había inundado su comunidad y sus casas estaban derruidas por la inundación y fueron ese día a la escuela después de procesos, etcétera, fueron a la escuela y la maestra insistía en que los niños se callaran y no hablaran de esa tragedia que les había acontecido, porque ese no era el tema del día. El tema del día era ver los animales y no había por qué hablar de un acontecimiento tan trascendente donde habían perdido sus casas y algunos hasta familias. Esa es la situación. La realidad es la gran maestra. Ahí está la posibilidad de que el niño sea crítico, de que el niño conozca por qué se inunda, qué hacer ante una situación de ese tipo y cómo la escuela tiene que estar vinculada, abierta y tiene que tener empatía ante los problemas de la comunidad. Es como quererle enseñar a un niño a leer y escribir cuando ese niño viene de un contexto de violencia, fue golpeado, fue violado, y tú quieres que se le olvide todo para que aprenda la lección. Me parece que hay una cuestión de empatía. Precisamente partimos de esa necesidad y esto transforma radicalmente la práctica. Y hay otro caso de una profesora que les está enseñando a los niños los 3 estados del agua, ¿verdad? De los líquidos, ¿verdad? Sólido, gaseoso y en estado líquido. Y resulta que está lloviendo a mares y los niños de primer grado están asomándose por la ventana y la maestra les impide que vean por la ventana para que observen sus láminas.
unas láminas de cartón. ¿Se acuerdan que en los años 80, esta tesis es de los 80, pues son tesis? Bueno, pero así nos tocaba. Cuando yo voy a la normal a observar a mis practicantes, están las lecciones tan alejadas del contexto de los niños. Los niños a veces quieren hablar de cosas que les acontecen, que les son significativas, quieren dialogar de las cosas, de lo que viven cotidianamente. Si ustedes quieren, hasta de la Rosa de Guadalupe, pero ese es el punto de partida para que ahí generemos el interés por el conocimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa en esas historias? ¿Qué opinan de esas historias? ¿Ustedes creen que, bueno, ese es el detonador del conocimiento, la realidad? Y entonces, eso Ceci, nos convoca, ¿verdad? claro, perdón, Ceci. Y entonces, para ir cerrando y para darles también la palabra a nuestros maestros y maestras que están en el Zoom, sería entonces que, bueno, ellos lo van a preguntar también, pero los docentes entonces, por eso tendríamos que comprender que el partir de problemas en lugar de temas, transitar, de iniciar una planeación o iniciar una situación, una intervención pedagógica, ya no se tendría en esta misma lógica. Es que nos estás dando la claridad de los porqués. ¿Por qué nos dicen tanto? Partimos de un problema, no de un tema. Pero si ahí están los temas, siempre he empezado por los contenidos y los temas. Sí, pero si los temas no te sirven para resolver problemas, transformar, aunque sea ese metro cuadrado donde viven los niños y las niñas, si ni siquiera para eso te sirven los contenidos, entonces no te sirven para nada. Por eso se entiende, nos estás dando ese gran paraguas de por qué se empieza con la problematización en la comunidad. ¿Por qué la lectura de la realidad automáticamente te lleva a un montón, caldo de cultivo de problemas es la escuela? Y entonces por eso las planeaciones tienen que obedecer, más que al tema y contenido, tienen que obedecer a que esto sirve para resolver al menos los problemas que saltan a la vista y que los chiquillos son portadores, porque nomás hay que escucharlos hablar, todos los problemas que hacemos invisibles, y es lo peor que está pasando, invisibilizados, pero los chiquillos son portadores, son voceros de los problemas reales comunitarios donde viven. Si la escuela no puede, yo no digo ser tan ambiciosa, si la escuela los resolviera, no soy tan ambiciosa, Ceci, pero que al menos los pusiera en una mesa de trabajo, Claro, ya estaríamos del otro lado. claro. Y se llama planeación. Ponerlo sobre la mesa se llama planeación. Y- ¿Quieres que abramos los micrófonos? Vamos a abrir los micrófonos, pero yo quiero decirles con mucho gusto que sí se puede y que yo, a pesar de que soy investigadora, que trabajo en una universidad y en la Normal de Jalisco, me tocó ir a una escuela secundaria, a la secundaria Manuel López Cotilla de Autlán de la Grana, Autlán de Navarro, Jalisco. No sé si aquí haya colegas de Autlán. Generar comunidades de diálogo con maestros, con padres de familia, con niños. ¿Y saben qué dijeron los niños? Esta ha sido la mejor clase que he tenido en toda mi vida. Les das a los niños el micrófono y pueden dialogar, hablar, y decían cosas tan interesantes. Decía un niño, es que el reglamento de la escuela, decía un niño, es homofóbico. O sea, vean ustedes la claridad que tienen los niños, la crítica, cuando les damos la voz. Entonces, bueno, la invitación es a entender que las epistemologías del sur conllevan a eso, a que el punto de partida ya no sea el saber legitimado por el programa, por el libro, por los saberes que vienen de fuera, sino que el saber parta de las comunidades. Eso es radical y se puede hacer, ¿verdad? Y como decían aquí en el chat, no es nuevo. Echemos la mirada a la historia y veamos lo que son los proyectos de Kilpatrick, los proyectos, la perspectiva de Paulo Freire. O sea, ya están en la pedagogía, en las pedagogías activas, en las pedagogías liberadoras, en las pedagogías críticas. Ya están en la nueva escuela. Entonces, pues adelante con los comentarios. Adelante con las preguntas, porque están ansiosos los machos de preguntar. Adelante, pero no pusiste tu nombre, maestro, nada más dice Motorola, es el nombre de tu celular. Bueno, Arturo Reyes, adelante. Ahorita regresamos contigo, maestro.
Doctora, un gusto y un placer escucharles, de verdad, aquí del Estado de México. Me interesa y por eso estamos aquí, pero tengo algunas situaciones que a veces nos cuesta mucho trabajo. Soy director de una escuela secundaria técnica en Chapultepec, Estado de México. ¿Cómo poder erradicar ese vicio, esa situación que existe en contra de poder erradicar esa epistemología del sur, que es que nosotros como docentes, como directivos, cuando tenemos autoridades autoritarias que todavía siguen con esa situación de que ellos tienen el autoritarismo, que no hay un enfoque humanista, que ese diálogo sigue siendo para ellos puntitivo y no como lo que ustedes nos dicen. ¿Cómo poder mediar con ellos? O quizás sea un poquito grotesco decirlo, o cómo mediar contra ellos. Si ustedes nos pudieran, o no sé, es algo que a veces me ata de manos, y más cuando tenemos la intención de estar aquí, estar tratando de prepararnos, de escuchar, de ver diferentes ideologías, de tratar de compartirlo con los compañeros, con mi grupo de colegiado de pares educativos. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bien. Bueno, Pati, yo brevemente, esta reforma es una reforma de gran calado y significa no solamente cambiar la práctica docente, sino cambiar la estructura incluso del propio sistema educativo, como lo ha señalado también el doctor Díaz Barriga. Porque fíjate, en el modelo neoliberal de la reforma de Peña Nieto, parecía que todo el peso de la reforma recaía en el docente y que el docente era el responsable. Si tu niño aprendía, es el docente, hay que capacitar al docente. Pero esta reforma obliga a un replanteamiento de la estructura de la comunidad escolar. Y cuando hablo de la estructura de la comunidad escolar, me refiero a la gestión del currículum, me refiero al directivo, a los supervisores, a los jefes de sector, a los maestros y a la propia relación que tenemos con el padre de familia, con la comunidad. Esta reforma no puede ser evaluada a partir de un maestro que está haciendo su trabajo de manera aislada, sino que la reforma requeriría también evaluarse desde otro proyecto comunitario también y donde tendrían que entrar muchas partes. Entonces, yo creo que tienes toda la razón, Arturo, y pues este es el gran reto del modelo, que no recae la reforma en los hombros de los docentes, sino en toda la estructura de un sistema educativo que se tiene que repensar a la luz de estos procesos. No sé qué opina la doctora Pati. No, totalmente de acuerdo. Estaba un comentario en el Facebook Live que dice, ¿y quién dice que no se resolverían? Porque yo mencioné, bueno, a lo mejor no se van a resolver, pero al menos ponerlo sobre la mesa, estos problemas de la realidad misma. Y nos dice nuestro amigo Daniel, el maestro Daniel Hernández, dice, ¿y quién quita que sí se pueden resolver? ¿Quién dice que no? Nada más espérate tantito, estamos formando ciudadanía. ¿Quién dice que en unos añitos se empiezan a resolver? Ojalá. Ahora sí, tiene la mano el maestro, que nada más dice Motorola. Carlos Chávez. Carlos, bienvenido. Adelante con tu pregunta porque se nos agota el tiempo, venga. Sí, con el gusto de saludar a la doctora Ceci, fue mi mentora, mi maestra en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Espero reencontrarla pronto en una comida, en un café, para echar una buena plática. Bueno, mi cuestionamiento es el siguiente. Para poder decolonizar precisamente todos los paradigmas que traemos tan arraigados, uno de los problemas que yo encuentro no es precisamente en cuanto a los alumnos. Generalmente me he encontrado con muchos obstáculos entre compañeros profesores, entre compañeros docentes, entre compañeros directivos, y concretamente mi pregunta la publiqué es, yo no estoy de acuerdo en que se esté mercadeando o mercantilizando precisamente estas nuevas disposiciones de la nueva escuela mexicana. Hay muchos, yo les digo, sofistas contemporáneos en la docencia que se encargan de teorizar o que saben mucho teóricamente, pero en la práctica, y lo comentaba la doctora Ceci,
pero en la práctica no dan buenos resultados o no realmente aplican lo que han aprendido. A lo mejor son buenos oradores, son buenos impartiendo cursos a los docentes, pero en la docencia, pues, concretamente con estudiantes, no se da eso. Entonces, lo que no estoy de acuerdo, y es parte de esta mi decolonización, tratar de erradicar que se siga mercantilizando la docencia, que se siga mercantilizando ahora la nueva escuela mexicana con cursos, webinares, talleres, etcétera, en los que se cobren. Tuve la experiencia, bueno, yo no, precisamente, de que cuando fuimos evaluados punitivamente con la reforma anterior, ¿sí? Había maestros o que se ostentaban como maestros que ofrecían su nuevo bagaje de conocimientos a un módico precio de arriba de 1,000 pesos por curso, por taller, y eso considero que puede seguir siendo un obstáculo precisamente para poder desarrollar la nueva escuela mexicana, en la cual yo estoy completamente de acuerdo y que de alguna manera yo la llevo a cabo desde hace aproximadamente 10 años, y esto viene a reafirmar y a reforzar lo que yo he estado impartiendo, ¿no? Culturas prehispánicas, como dice la doctora Ceci, pues no necesariamente llevarlas a cabo tal y como, pero sí seguir en el tenor de la crítica constructiva, en el tenor de la misma decolonización, en la misma decisión de implementar en los estudiantes precisamente esa nueva escuela mexicana a través de nuestras culturas prehispánicas, que es en lo que yo me enfoco. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. De acuerdo Gracias, contigo. maestra Ceci. Con Carlos, de acuerdo, me parece que caemos también en esa visión capitalista de querer vender el conocimiento cuando en realidad todo esto, y quiero dar respuesta de que muchos todavía están esperando que les digan con qué plan van a trabajar, cómo van a usar los libros, cuando esa es la tarea y ese es el reto, ¿verdad? Y el hecho de que estemos confundidos y no debería de verse como una situación negativa, sino como parte también de un proceso en el cual vamos a construir desde comunidades esa perspectiva, digamos, desde la dialogicidad, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, de que el problema no son los niños, son los propios maestros, ¿verdad? Y a mí me tocó vivirlo en la secundaria de Autlán, porque efectivamente los niños trabajaron temas de masculinidades, temas del reglamento, y yo les decía a los maestros y a los propios padres, de aquí, después del diálogo, no salieron igual que como entraron, porque van a seguir trabajando. Y efectivamente los papás dijeron, llegaron a casa hablando de todo lo que habían discutido y aprendido. El problema a veces somos los maestros con una serie de resistencias, pero yo creo que estamos ante un reto y ante una oportunidad, como dice Carlos, de decolonizarnos, de reconstruirnos, de replantearnos muchos de nuestros modelos que han sido introyectados desde nuestra propia formación y que hoy los tenemos que problematizar, de acuerdo con Juan Carlos. Muy bien, Ceci, muchas gracias. Contundentes tus respuestas, Ceci. Cierra este bloque de preguntas y cierra también para ir cerrando ya el programa, de que de verdad los comentarios están a todo lo que da. No sé qué estás detectando, Gonzalo y equipo. Ya vi que está también por ahí nuestro compañero Iván Martínez. Gracias, y sé que está todo el equipo CIESI aquí al pendiente. Salvador Góngora, tu pregunta para cerrar este bloque de interrogatorio con la doctora Ceci. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Pues bien, doctora, a mí me gustaría, desde su perspectiva, ¿cómo se abordaría la descolonización en la discapacidad? Yo soy estudiante de la Escuela Normal de Educación Especial del Estado de México. La nueva escuela mexicana nos habla sobre inclusión, nos habla sobre interculturalidad, nos habla sobre los 7 ejes articuladores, pero en los centros de atención múltiple, pues están muy abandonados, nos dejan muy a la orilla. Entonces sí me gustaría saber, desde su perspectiva, cómo aborda la descolonización la discapacidad. Bueno, Dejando de existir los CAMS. Sencillo. Sí, yo creo que sí, yo creo que no se requiere solamente una cuestión material, una cuestión de instituciones que vayan a decir qué hacer y cómo hacer, sino desde el reconocimiento de las diferencias y desde dar un lugar
desde las propias posibilidades y capacidades de los sujetos, porque de pronto también la manera de nombrar la discapacidad es una manera también muy colonizadora. Finalmente todos tenemos formas de discapacidad. Yo tengo cierta discapacidad visual, yo no tengo cierta funcionalidad en algunas cosas. Entonces yo creo que la manera también de nombrar a los otros tiene que ver con una posición colonizadora de decir estos son los normales, estos son los que tienen ciertas dificultades y lo hemos estado y están aparte y requieren medicalización. Entonces en todo eso como que hay posiciones efectivamente colonizadoras, de que tiene que ser el experto, el que intervenga, el que nos diga, pero lo que sí creo que es importante es no vernos desde esta visión balcanizada de que tú tienes que resolver solo el problema, sino que es la comunidad en su conjunto la que tiene que dialogar para encontrar las formas de integración, de inclusión, no de integración, de inclusión y de reconocimiento de la diferencia, ¿verdad? Hay una discusión muy fuerte en torno a esa visión colonizadora de nombrar al otro como discapacitado, ¿verdad? Y desde ahí pues ya comienza el problema. Me ha tocado ver cómo en las aulas hay a veces un extremo cuidado de todos hacia ese niño, y esa también es una forma de discriminación, no te muevas, yo te llevo, o sea, habría que pensar la lógica desde la propia comunidad. No se pueden dar tampoco soluciones desde afuera. Lo que yo sí creo que es importante es que se construya la inclusión desde las comunidades y que se visibilicen distintas formas de exclusión, porque la exclusión no es nada más hacia la discapacidad visible, sino que también hay exclusión por cuestiones de género, por cuestiones de color, por cuestiones de clase social, por cuestiones de vestimenta, ¿verdad? Me estaban diciendo que hay niños que no los dejan entrar si no llevan un tenis de color blanco. Entonces, cosas de ese tipo que tienen que ver con formas muy legitimadas de exclusión y que no les llamamos exclusión, que le decimos reglamento, por ejemplo. Es que el reglamento dice, y hay que escuchar a los niños, sobre todo si ya es un nivel de secundaria, ¿verdad? Para ver cómo ellos se sienten y qué proponen también, porque de pronto es que el experto tiene que hablar, también los niños hablan, ¿sí? Al claro. niño también hay que cederle la voz, porque esa visión de que las infancias no pueden hablar, pues es una visión también muy colonizadora, ¿verdad? Es que el niño no habla, es que el niño no tiene derechos, es el tutor, es que el niño no puede pensar, quien decide es el padre. No, el niño también tiene derecho de hablar. Entonces yo invitaría solamente a eso, a fortalecer las comunidades de diálogo desde la propia comunidad y desde ahí pensar los procesos de inclusión, porque la inclusión no se puede homogenizar. La inclusión también depende de los contextos, de las historias, así como la participación no se puede homogeneizar, porque la participación tiene que ver con las historias, con los procesos de cada comunidad. Decía un experto en gestión, la participación social no se crea por decreto, se construye. La inclusión no se crea por decreto, se construye desde la propia comunidad. Entonces yo invitaría a eso. Claro, bueno, Ceci, de la inclusión, dímelo a mí que llevo 30 años en ella y sigue siendo utópica sigue siendo, y yo llevo trabajando en ella 30 años. Pero bueno, cada vez se ve más cerca. El CAM, el clasificar por diagnósticos médicos y clínicos son exclusiones. El decir, se va al CAM con un criterio desconocido para los padres, desconocido para el niño o niña, es una exclusión y es un atropello muy colonizante. Entonces, pues con esos criterios se tendrá que replantear. La educación especial en general en México se tiene que reinventar, replantear, dialogar, discutir, salir del atrincheramiento en el que se encuentra y ver que hay un mundo que ha cambiado
y empezar a cambiar en consecuencia, a dialogar hacia dónde caminar. Es en general, mi comentario va en general a toda la modalidad de educación especial, que también anda muy colonizada. Ceci, pues de verdad que estamos ya fuera de los tiempos, como siempre, falta tiempo para abordar las temáticas. Los comentarios están siendo de verdad muy positivos, muy a gusto las maestras y los maestros. Pues prácticamente felicitaciones, la temática da para más, pero creo que ha cumplido el objetivo, a reserva de lo que nos digan ahorita las maestras y los maestros en el chat, tanto el de Facebook Live como acá el de Zoom. El propósito era que la gran sombrilla del enfoque epistemológico, del fundamento filosófico y epistemológico de la nueva escuela mexicana, nos amparara, nos diera esta visión del por qué se piden los cambios como se están pidiendo, por qué el trabajar por proyectos comunitarios, por qué el dialogar, los aprendizajes dialógicos van a cobrar relevancia ahorita, todo lo que hemos estado gestionando, cómo a través de la epistemología del sur está ese engranaje, vaya, nos da esa envoltura de decir, es por esto, ya estoy entendiendo. Y entonces, menos dudas, más acciones, más criterio y más pensamiento crítico por parte de nosotros. Gracias, Ceci, por nutrirnos esta noche. Yo creo que vamos a estar un poco empachados de tanto conocimiento y pues no nos queda más que seguramente extenderte la invitación para una segunda parte, si estás de acuerdo. Y yo creo que todos los presentes estamos de acuerdo. Por supuesto, Pati. Gracias y un gran abrazo a todos los maestros, maestras, supervisores, todos los que estamos aquí, todos y todas. Un abrazo. Aquí estamos, Ceci. Dispuesta a otra invitación porque como que quedaron muchas cuestiones por ahí, ¿verdad? Pero bueno, es un tema que da para muchos días. Esto da para un doctorado, señores y señoras. Da para un doctorado, ¿sí o no, Ceci? Así es, da para un doctorado. Pues adelante, un gusto, Gonzalo, pues tienes la voz de oro de CIESI, por favor, para cerrar nuestro programa, agradeciendo, por supuesto, a todo el equipo CIESI que estuvo aquí presente, siempre apoyando, siempre conduciendo los comentarios de las maestras y los maestros que siempre ven el pulso de la educación. Muchísimas gracias, doctora Patti. Un placer y un honor poder tener la oportunidad de cerrar esta sesión, la sesión número 82 del Pulso de la Educación, con una invitada especial, como ustedes pudieron observar. Muchísimas gracias a la doctora Ceci Valencia y por supuesto con un tema tan interesante que nos da para muchos programas y muchos temas más. Hoy tuvimos la fortuna de contar con 589 participantes en nuestro grupo de Face y agradecemos la presencia de los 184 maestros que estuvieron con nosotros en nuestra sesión de Zoom. De manera particular al maestro Diego Huanca de Bolivia, que estuvo participando con nosotros en el Zoom, a la maestra Mari Gómez de Nueva York, a la maestra Ana María Ortiz Méndez de Villarrica, Paraguay, y por supuesto a la maestra Fanny Cutipa, que saludamos al principio desde Perú, y a todos los maestros que de todos los estados estuvieron compartiendo con nosotros este magnífico programa con este tema tan interesante y enriquecedor. Muchísimas gracias a todos, que tengan como siempre un excelente inicio de semana, la última del mes de septiembre. Un abrazo para todos desde el corazón del CSI, desde Coyoacán, Ciudad de México. Buenas noches para todos, feliz inicio de semana, que descansen, siempre con el acompañamiento de CSI y de la doctora Patti Frola. Buenas noches para todos. Sí, muchas gracias, un gran abrazo. Habremos de coincidir personalmente. Espero que sí. Gracias. Gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias a todos. Gracias, doctora.